En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Aquí nos encontramos, compartimos y debatimos. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Hola, buen día a todos y a todas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos arrancando unos minutitos más tarde, disculpas a todos y a todas. Y bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Opinión Socialista en Radio, para compartir como todos los sábados toda la actualidad a través de una mirada clasista, feminista e internacionalista. Buen día, Sergio, ¿cómo andas, compa? Hola, buen día. ¿Qué tal, Gastón? Abrazo a todos y a todas. Bueno, y hoy tenemos un programa intenso. ¿De qué vamos a estar hablando? Y vamos a estar hablando sobre lo que significa este viaje de masa para ofrecer, digamos, nuestros recursos en materia de extractivismo y destrucción de los ambientes, como los humedales. Por eso vamos a tener vía Mita a la compañera Julieta Bernabé de Rosario. El abrazo de siempre para Dayana, nuestra operadora, y para nuestro equipazo de producción, Gio Iris y Marcelo Argüello. Y les recuerdo que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96. Y ahora sí, vamos ya mismo al editorial del programa de hoy, en la voz de nuestra compañera Gio Iris. Viaje de Sergio Massa a Estados Unidos. Mayor ajuste, mayor saqueo y nuevo endeudamiento. Escenificando el estatus colonial en el que sumieron al país los políticos del régimen, el ministro de Economía, Sergio Massa, fue a rendir cuentas ante el FMI y los organismos financieros internacionales, mientras en el país recrudece el ajuste a la educación, la salud, la ayuda social y hasta el programa Progresar, destinado a estudiantes. Sin embargo, horas antes de volar a Estados Unidos, Massa le otorgó a las patronales agrarias el dólar soja, equivalente por su monto a la eliminación de las retenciones. Son señales muy claras a favor de los capitalistas y contra las masas trabajadoras, cuyos ingresos fueron pulverizados por la inflación. El gobierno del Frente de Todos, que en 2019 ganó las elecciones prometiendo que no pagaría la deuda tomada por Macri con el hambre del pueblo, firmó en marzo pasado el acuerdo con el FMI y lo ratifica ahora a través de un agente directo del imperialismo como Sergio Massa, que aprovecha la coyuntura política del ataque a Cristina Fernández el jueves 1 de septiembre pasado y la posterior conmoción generada en la sociedad para avanzar con el ajuste. El saqueo del país es el otro aspecto del viaje, ofreciendo los recursos naturales, litio, gas, petróleo, minerales, a inversores, entre comillas, que se frotan las manos por un negocio millonario que destruye la naturaleza, contamina, se lleva las ganancias y deja la tierra arrasada. Son los intereses de esa minoría lo que explica que la ley de humedales no se sancione y que la destrucción medioambiental continúe alevosamente. Esta situación no encontrará salida de la mano de los responsables de haber endeudado y puesto de rodillas al país ante el imperialismo. Tanto el sector más reaccionario, que gobernó desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, como los presuntos progresistas que lo sucedieron, coinciden en lo fundamental: pagar la deuda externa aplicando políticas de ajuste contra el pueblo pobre. Por eso, solo las masas trabajadoras podrán terminar con los padecimientos que imponen los ajustes, que nos quitan el plato de comida, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, entre otras cosas.
la bronca que se mastica diariamente por las necesidades básicas insatisfechas debe transformarse en acción. La militancia clasista debe preparar el terreno para el momento de la irrupción. La CGT y las CTA podrían convocar a una acción unitaria, masiva, como un paro nacional, con movilización, que le ponga un freno a la ofensiva patronal que está en curso. Aunque no pasaron de una amenaza, como hicieron el viernes en medio de la conmoción provocada por el atentado contra Cristina Fernández, que rápidamente levantaron, convirtiéndola en una reunión que finalmente también se levantó, todo lo cual llaman estado de alerta. Desde esta tribuna llamamos a defender en unidad nuestros intereses vitales como clase a través de una estrategia propia, independiente de la burguesía, sus partidos y su Estado, con acciones de lucha organizadas democráticamente en asambleas y plenarios de delegados. Nada bueno para el país y la clase trabajadora puede venir de una política semejante de sumisión al FMI, como no sean sus recetas de hambre, miseria y represión para los pueblos. No hay otra forma de enfrentarlos que no sea saliendo a las calles. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Bueno, y mientras tanto Massa viaja a Estados Unidos, se incrementa el ajuste contra nuestro pueblo, como en el caso del recorte en discapacidad, crece la represión, se cajonean leyes como la ley de humedales, pero bueno, como adelantó Sergio, de todo esto vamos a estar hablando durante el programa de hoy. 13 minutos pasaron desde las 9 de la mañana, seguimos en Opinión Socialista Radio y ahora vamos a nuestra habitual pausa musical presentada por Sergio Córdoba. Y tal cual dice nuestro editorial, ¿no? Uno de los objetivos del viaje de Massa al imperio es ofrecer nuestros recursos naturales a los capitales saqueadores y contaminadores que se frotan las manos ante las posibilidades de grandes ganancias. Por lo tanto, tenemos en el horizonte nuevas batallas de luchas, digamos, que ya se vienen dando en los territorios contra el extractivismo. Por ejemplo, ayer la legislatura de Río Negro aprobó la modificación de la ley 3308 que protege el Golfo de San Matías de la explotación petrolera. Como decíamos, digamos, en programas anteriores, estas luchas nos hermanan con los otros pueblos de Latinoamérica y del mundo. Por eso vamos a escuchar un tema de Ecuador. Yo estoy enamorado de Ecuador, que se llama Lucha Eterna, por las artistas Calle Callejera, Black Mama, DJ MC, Ankaili Takiamaru. Este tema fue inspirado directamente en la intervención militar que sufrió el pueblo Shuar en Nankín por la instalación de un proyecto minero que se llamaba Cóndor Mirador en la Amazonia Sur de ecuatoriana, allá por el 2016. Así que escuchamos Lucha Eterna. Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces, feroces, guerreras, rap y hop resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo, un solo grito. Realidad disfrazada, alienada. Quien se opone a que la tierra sea destrozada. Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla. Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada. Del volcán aliadas desde hace mucho tiempo, siempre comprometidas con las luchas de los pueblos. Hoy no vienes a quitarnos lo que es nuestro. Amaru, mi Richari,
Pumashina Shayari Saki Waishi Amakan kuna Munay Taya Ruray Chichu Nakas na Yamunay Da Chari Chichu Manakambasina Yuyaita Munan Chichu Yana Bata Yachaku Inyukan Chija Sakuna Unay Wasakuna Yakichis Pashamuskan Kuna Kamba Chusha Chakishka Unay Kuna Manda Yachaika Mana Balinga Yanga Hirri Kuna Wantili Kuna Wanyaka Mana Kishin Sungu Kuna Takusia Chikta Usanga Mijanayan Kuna Nyasa Chichiari Yuka Chalpa Mama Yakichi Humari Sarkuna Bayakta Manda Kapari Sumari Angkai Muyumi Ganchik Kundur Bawa Wami Ganchik Angkai Muyumi Ganchik Sinchita Kapari Sunchik. Suena en el viento el llamado de los pueblos. Cuentan mis abuelas, mis hermanas, mis ancestros. Cultura milenaria de un territorio, resistencia que no cesa a pesar de los despojos, presencia que incomoda a los poderosos, mentirosos, asesinos, asquerosos. Nos tachan de terroristas y ellos lo han vendido todo. Aunque no tengo agua, idioma ni territorio, tengo el canto, la palabra, la memoria en el alma. Shuarkuna Payata Yaka Pachamican. Se escucha y retumba como lloran las entrañas. Se siente como drenan toda la sangre de mi pacha. Y cientos de demonios que lucran de esta farsa. Pesa que nos vive el engaño en masa. Que se detenga sobre la cordillera. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas, desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos, desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Muy lindo el tema realmente, Sergio, muy oportuno. Bueno, y ahora continuamos en Opinión Socialista en Radio, y dentro del tema central del programa de hoy, el FMI dirige las medidas económicas de nuestro país, basta de ajustes, saqueo y represión. Hay un tema que nos interesa y preocupa mucho, que es el de los humedales. Y para hablar de esto, estamos en línea con Julieta Bernabé, miembro de la multisectorial Humedales Rosario. Buen día, Julieta. Gastón Covino y Sergio Córdoba te saludan. ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días. Gracias por estar en Opinión Socialista en Radio, compañera. Y para empezar, queríamos, si le podés explicar un poco a toda nuestra audiencia, ¿qué son los humedales y por qué es tan importante cuidarlos y conservarlos? Bueno, básicamente, digamos, yo sí, sin ser profesional en el área, ¿no? Pero viviendo al lado de un humedal, lo que uno descubre es que un humedal, digamos, la mejor forma de explicárselo a la gente es que es la comunión entre la tierra y el agua. Es un ambiente híbrido donde no es ni terrestre ni acuático, sino es un poco ambas cosas a la vez. Son tierras que por momentos están llenas de agua, están inundadas, y por momentos permanecen secas. Hay épocas de bajante, de sequía, de inundación, y va siendo todo alternado, que es un ciclo que desgraciadamente se ha roto un poco, al menos en nuestra área, porque nosotros hace 3 años que tenemos sequía y bajante, una de las mayores de la historia, y con una afectación enorme de los ecosistemas. Tenemos lagunas, tenemos riachos totalmente secos, algo que no es común. Sumado a que mucha gente, desgraciadamente incluso desde el gobierno y gente particular, interpreta que una subida de las aguas en ciertas áreas es algo malo, cuando es algo totalmente natural, que ayuda a que esos ecosistemas puedan seguir vivos, con lo cual lo que terminan haciendo es armando terraplenes y levantando los terrenos para que no se inunden, cuando es lo que pasa en esos lugares desde siempre,
y es lo que asegura la continuidad de la vida en esos lugares. Un grado enorme de ignorancia o mucha mala intención. Así que bueno, básicamente esos son nuestros humedales, y cualquiera que vive cerca de un humedal entiende que el humedal está íntimamente ligado a la vida humana. Yo vivo en Rosario, la calidad del aire en Rosario está ligada a esas miles de hectáreas de humedal que tenemos enfrente. La calidad del agua, claro. Tenemos que tener en cuenta que las famosas islas, ¿no? Las famosas llamadas islas que tienen enfrente. Claro, Rosario. Exactamente, son enormes islas. De hecho, mis abuelos y mi mamá y mis tías vivieron en las islas frente a Rosario. Mi abuelo en el año 37 fundó una escuela en ese lugar que todavía funciona, y que bueno, con mucho orgullo este año le pusieron el nombre de él. Mirá, ¿no? Porque la levantó de cero. 10 años que era solamente un salón de clases, y después a fuerza de pulmón se fue haciendo algo un poquito más grande. Julieta. Así que bueno, básicamente lo que les contaba era la unión, ¿no?, entre la vida de los ecosistemas y la vida humana. Tal incluso cual. A través de la calidad del aire, el agua. La ciudad de Rosario, 2 millones de habitantes, junto con otras ciudades y localidades, desgraciadamente echando todo lo que son desechos cloacales en crudo en el río. Acá no hay una planta purificadora, no hay nada. Es un desastre, y lo mismo hace el resto de las localidades. Con la bastante nos hemos dado cuenta de la cantidad de caños que salen de las industrias, echando todo lo que viene de la industria en crudo. Las aguas teñidas de cualquier color. Lo que viene de los campos. La cantidad de agrotóxicos que se tiran en los campos y terminan en ese río, del cual se saca agua para 20 millones de seres humanos. Terrible. Lo único que hace una tarea de purificación del agua es el humedal, porque la flora del humedal y los suelos del humedal tienen la capacidad de absorber contaminantes y de depurar el agua. Increíblemente no es el humano el que está logrando que podamos seguir tomando agua, todo lo contrario, sino que es el mismo ambiente de humedal, que si lo perdemos, porque yo digo siempre, las islas van a seguir estando. Una isla es un pedazo de tierra rodeada de agua. Claro. Esto va a seguir estando siempre. Lo que no va a seguir estando es el humedal, el ecosistema sobre la isla. Tan necesario para esto que vos decís de la vida humana, ¿no? Claro. Tan necesario. Muchas veces se lo compara con el riñón, ¿no es cierto? Por esto de purificar el agua. La función como sí. Mirá, nosotros te queríamos preguntar un poquito también, porque hay un proyecto de ley que ya está en el Congreso y que está en riesgo de perder su estado parlamentario. Recién en el audio, no sé si lo pudiste escuchar, hablábamos un poquito de eso. ¿Le podés contar a nuestra audiencia un poco sobre eso? ¿Y por qué exigen que se trate esa ley y no ese nuevo proyecto que anda dando vueltas? Bueno, el proyecto consensuado, que está consensuado por la gente, por todos un poco, ese proyecto cayó el año pasado, volvió a ser ingresado este año, tardó meses en tener giro a comisiones, que es una cosa bastante rara porque sucede muy rápido. Finalmente tuvo giro a comisiones y ahora estamos tratando de que se haga un plenario de comisiones para que pueda ser sancionada esta ley. A la par, en el mes de febrero más o menos, empezó a rondar otro proyecto un poco impulsado por el Ministerio de Ambiente, el COFEMA también. En un primer momento, con la idea de tomar este proyecto consensuado y hacerle algunos cambios, pero bueno, desgraciadamente lo que surgió de todo eso es un proyecto nuevo que no fue ingresado, al menos no tengo conocimiento de eso todavía, pero que está ahí dando vuelta, que es un proyecto muy recortado del anterior. Básicamente este nuevo proyecto que impulsa el oficialismo, si el anterior tomaba, digamos, partemos de la definición de humedal. Las definiciones de humedal en uno y otro proyecto son distintas, con lo cual lo que se considera humedal en el proyecto consensuado es alrededor del 21% del territorio nacional. Sí. En el otro proyecto modificaron la definición de humedal, con lo cual la proporción, el porcentaje de tierra es muchísimo menor, ya partiendo de esa base. Por otro lado, se quita la moratoria.
Nosotros en el Delta del Paraná perdimos más del 50% a manos del fuego en menos de 2 años. 50% del territorio, con una afectación del territorio entero, incluso de las áreas no quemadas a esta altura. No tenemos, digamos, tiempo para esperar una sanción de una ley que puede tardar un par de años, más la puesta en práctica de esa ley que se calcula entre 5 y 7 años una vez sancionada. La moratoria lo que hace es, una vez que se sanciona la ley de forma inmediata, pone un piso mínimo de protección al ambiente teniendo en cuenta la urgencia. Ese piso mínimo de protección en el proyecto del COFEMA no está. También se recorta mucho la participación ciudadana, se recorta mucho la posibilidad de las jurisdicciones de trabajar en conjunto, lo cual es básico porque el territorio está dividido en provincias, pero los humedales, los ambientes, no están divididos en provincias. El Delta del Paraná tiene parte en Entre Ríos, en Santa Fe y en Buenos Aires. Entonces no tiene sentido que las 3 provincias legislen de manera diferente en una provincia y en la otra. Por ejemplo, por el tema de la pesca en el río Paraná parte está acá frente a Rosario, es santafesino, parte de Entre Ríos. Las leyes de pesca para proteger, entre comillas, la fauna histícola son distintas. Entonces, por ejemplo, el tamaño de la malla es diferente y tenemos un mismo río que en algún lugar imaginario se corta, en una provincia y la otra, y de un poquito para allá puede pescar de una manera, un poquito para acá de otra. No tiene ningún sentido, el pez no sabe si tiene que ir para un lado o para el otro. Entonces, es lógica, tenemos que actuar en conjunto, y eso es un poco lo que se pierde también en ese proyecto nuevo. Más allá de que, por ejemplo, palabras básicas como uso racional y preservación se quitaron directamente. Y se habla de una producción respetuosa, porque obviamente ese nuevo proyecto, impulsado por el oficialismo, tiene una mirada mucho más productiva sobre los humedales. Que el proyecto consensuado permite la producción, por supuesto, pero una producción respetuosa de los ecosistemas. Partimos de la base de que la idea es protegerlos y conservarlos para las generaciones futuras. Entonces, se puede hacer ahí un montón de cosas, en la medida en que sean respetuosas de esos ecosistemas y de la gente que vive ahí. Porque, por ejemplo, en el día de ayer, a un apicultor, la apicultura es tradicional en las islas acá enfrente de Rosario y del sur de Santa Fe, es la 3ª vez que le queman los panales. Acá queman básicamente por una cuestión de ganadería. Más cerca de Buenos Aires está desarrollado más la parte inmobiliaria. Acá tenemos puramente ganadería y caza ilegal, porque no está permitida. Entonces, viene gente de afuera, porque esta es gente que vive en las ciudades, en la ciudad de Rosario, mucha gente de Capital Federal, que empezó a hacerse de terrenos en esas islas, y no solamente está corriendo y devastando la flora y la fauna para abrir terreno a sus producciones, sino que también está corriendo a la gente que vive ahí, como este apicultor, que es la 3ª vez que le queman los panales, y otro apicultor más el otro día que decía que no sabía si iba a seguir, porque ya no tiene cómo seguir. Es hacer la inversión que para ellos es enorme, para que después venga el de al lado y te la queme. Terrible. Entonces hay una destrucción terrible. Es terrible. Julieta, bueno, escuchándote sobre lo que contás de este nuevo proyecto que anda dando vuelta y lo que también decís y que vemos todo, que los humedales vienen siendo quemados sistemáticamente, ¿quiénes se benefician de esta quema y qué intereses se mueven detrás de semejante ecocidio? Algo nos adelantaste, pero bueno. Sí. Nosotros, digamos, acá se quemó 1.200.000 hectáreas en el Delta del Paraná. Prácticamente el 50% quemado. Dejamos de contar los focos de incendio cuando superamos los 60.000. No hay una sola persona multada siquiera. Con lo cual no tenemos realmente nombres de las personas que están realizando esto de manera oficial, porque nombres de manera extraoficial sí los tenemos. Lo que se desarrolla acá frente al área donde yo vivo, al menos, que es toda la parte sur de Santa Fe, es básicamente, como les contaba, el tema de la ganadería.
Acá lo que está pasando no solamente es que algunos ganaderos ya instalados de años tienen esta costumbre de quemar para generar el rebrote, que algunos lo hacen a esta altura y otros no, porque otros sostienen que con el tema de 3 años de sequía no sería contraproducente hacerlo, pero hay gente que todavía lo hace, sino que también se está extendiendo la producción a nuevas áreas de humedal. Entonces, para abrir esas nuevas áreas de humedal, ahí sí se quema. Y, por ejemplo, y eso tenemos datos fehacientes incluso yendo a las islas. Ayer me contaba una persona que había ido a territorio de islas y una tierra que supuestamente es fiscal había sido alambrada y había sido quemada y había ingreso de ganado. Entonces eso es muy fácil de darse cuenta que está sucediendo. Incluso hay una cuestión que quizás es más regional, pero que a nosotros nos hace mucho ruido, que es de parte de localidades de Entre Ríos y localidades más rosarinas ligadas a la ganadería, están instalando en la gente esta idea de que para terminar con la quema, porque acá la gente está desesperada con el tema de... Acá hay gente asmática que ha fallecido y hay gente que ha desarrollado problemas de salud. Entonces la gente que vive en los pueblos y ciudades está desesperada. Entonces, en esa desesperación les están vendiendo la idea de que para terminar con la quema lo mejor que se puede hacer es entregar el territorio a la producción para ordenarlo de esa manera. Y que donde hay ganadería y hay producción, el pasto está cortito. Claro. No hay monte, no hay bosque, claro. No hay nada que se pueda quemar. Y eso es sumamente grave, porque a la persona desesperada le cuentan que hay una solución y la toma. Pero la solución es quedarnos sin humedales. Acá hay gente que desarrolla ganadería frente a Rosario, que ha hecho terraplenes, que cortan 3 cursos de agua, Enzo Mariani, por ejemplo, 3 cursos de agua, 3 arroyos cortados por completo, una laguna seca, porque esa laguna era alimentada por los arroyos y se secó totalmente, un territorio totalmente desmontado, total corrimiento de flora y fauna, y Enzo Mariani te muestra eso como que es la solución para los incendios. Porque ¿qué se le va a quemar ahí si poco más no le crece ni el pasto? Claro. Julieta, perdón, sabemos que te tenés que ir y 35 más o menos, entonces ya estamos llegando. Queremos darte, digamos, el cierre. Recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Julieta Bernabé, miembro de la Multisectorial de Humedales de Rosario, y por último de la Multisectorial de Humedales de Rosario, y por último es que este fin de semana pasado estaba prevista una acción plurinacional que consistía en más de 80 acciones simultáneas, ¿no? ¿Cuál era la demanda y cómo están organizándose para retomar, digamos, a modo de cierre, o si quieres decir alguna otra cosa? Sí, bueno, nosotros estábamos llevando a cabo, junto con un montón de otras organizaciones, una acción plurinacional para lograr el fin de la quema, la sanción de la ley de humedales y la conservación de los humedales. Entonces, habíamos organizado todo esto para el otro fin de semana. Con todo lo que aconteció se decidió suspender y se está reprogramando para el fin de semana del 17 y 18 de septiembre. Sí. Así que bueno, básicamente esta es una lucha que tenemos que encarar entre todos porque nos compete a todos. De una u otra forma, el agua, el aire y el alimento depende de que tengamos los ambientes sanos. Algunos lo vamos entendiendo antes y otros después, por una cuestión simple de experiencia propia, ¿no? Acá en Rosario a nadie le quedó duda alguna de que para poder respirar un aire sano necesitamos mantener los humedales sanos. Y así uno lo va aprendiendo un poco tarde, desgraciadamente a veces. Así que bueno, la convocatoria es, sea donde sea que estemos, poder participar de alguna manera activa en defensa de los humedales o de los ambientes que tengamos cercanos, porque la naturaleza es una sola, se interconecta una con otra y todo es una interdependencia absoluta. Así que bueno, más que nada el mensaje de que tenemos que unirnos. Yo soy docente y a veces lo hablo con los chicos y les digo, a ustedes les tocó este tiempo donde se van a tener que unir todos para poder defender la vida del entorno y la propia también. Los chicos están muy abiertos a todo eso y creo que lo entienden mucho.
Julieta, te agradecemos muchísimo por haber estado en Opinión Socialista en Radio y haber compartido con toda nuestra audiencia tus testimonios y experiencia de lucha. Y estaremos entonces el 16 y 17 de septiembre, ¿es? Sí, 17 y 18, el fin de semana es. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Adiós. Julieta Bernabé, miembro de la multisectorial Humedales Rosario, pasó por Opinión Socialista en Radio. Seguimos ahora en Opinión Socialista en Radio y vamos a recordar el tema de la campaña por el IVE. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15, podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 37 minutos pasaron desde las 9 de la mañana, continuamos en Opinión Socialista en Radio y en los últimos dos programas estuvimos hablando de cómo las luchas docentes marcan el camino contra el ajuste de los gobiernos y el FMI y señalábamos también la importancia de recuperar los sindicatos para ponerlos al servicio de las luchas. En ese sentido mencionábamos la importancia de las elecciones en Cetera del miércoles 7 de septiembre, este miércoles que pasó, y aprovechando entonces que además de conducir este programa de radio, ambos son docentes con una importante experiencia de lucha, vamos a preguntarles a Guillermo de los Hoyos, quien se acaba de sumar a nuestra transmisión. Hola, Guille. Hola, Guille. Y también a Sergio Córdoba sobre estas elecciones y cómo el proceso de lucha sigue abierto, ¿no? Bueno, buen día, Guille. ¿Cómo andás? ¿Bien? Buenas, ¿cómo andan, compas? Bien, bien, bien. Todo bien. Extrañándote de este lado de la locución, pero bueno, aprovechamos para sumándonos un poquito para seguir picando un poquito la cabeza con el tema docente. Seguimos ahí. Con el tema sindical. Con el tema sindical docente, que la verdad que está en un punto bien álgido, digamos, en el país entero. Y bueno, y de eso te íbamos a preguntar, Guille. Ahí en la provincia de Santa Fe venían de hacer una excelente elección ustedes con el FAD, con el Frente AMSAFE Democrático, en junio pasado contra la burocracia sindical. ¿Y se repitió esto el miércoles pasado en las elecciones de Cetera? Sí, se repitió la muy buena elección que hicimos en junio. Sacamos prácticamente el mismo porcentaje que en el mes de junio, entre el 42 y el 45, con la particularidad de que tuvimos que enfrentar una maquinaria fraudulenta muy grande, ¿no? Es decir, tuvimos que hacer frente a maniobras de desaparición de votos, a cambios de lugares de votación a último momento, y por supuesto a la desinformación, ¿no? Muchas compañeras y compañeros que no tenían idea siquiera que se votaba Cetera, la desaparición de los lugares públicos digamos de la campaña, por decirlo de alguna manera, de la figura de Sonia Leso y Baradel, que encabezaban la lista de Cetera, y como son ampliamente repudiados en la provincia de Santa Fe, la lista celeste hizo campaña prácticamente sin nombrarlos, ¿no? Entonces todo eso generó un clima muy adverso para la participación, para las elecciones, y aún así mantuvimos una muy buena elección, ya te digo, entre el 42 y el 45% de los votos, ¿no? Bien, bien. Y sí, con el tema de los congresales, que eso también estaba en juego. Bueno, eso ha sido muy importante. Lo primero que tenemos que decir es que al día de hoy la Junta Electoral Provincial se ha negado a dar los números finales de congresales. ¿Por qué no me sorprende, no?
No, claro. Amparándose en que supuestamente hay que hacer el escrutinio en Buenos Aires, de Junta Nacional y demás, Junta Ejecutiva, en una maniobra escandalosa, la Junta Electoral Provincial se negó a darnos la certificación de los números finales, pero hasta el escrutinio que hemos hecho nosotros, que estuvimos en los 19 departamentos y demás, podemos decir que hemos avanzado y mucho sobre 45 congresales entre titulares y suplentes. Nuestros números nos dan que tenemos entre 19 y 20 congresales. Hay que ver, digamos, si avalan el fraude o no. Es decir, que realmente es una muy buena cantidad y con una buena representatividad, ¿no? Nuestra lista estuvo representada por compañeras y compañeros de toda la provincia. Entonces, realmente es muy importante la elección que hemos hecho para congresales y también para Junta Ejecutiva, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia en la provincia de Buenos Aires, Sergio? Bueno, en Buenos Aires diametralmente opuesto, digamos, al proceso de Santa Fe, que en Buenos Aires está más bien planchado. Aprovecharon, digamos, venimos de las elecciones de SUTEBA con ese contexto de aprovechar el planchamiento post pandemia, y hubo una participación bajísima en las elecciones. En Matanza, por ejemplo, que es el distrito, el espacio más grande electoral, digamos, de Buenos Aires, votaron 1.700 personas sobre un total de 10.000 empadronados. Así que imagínense, histórico, digamos, nunca hubo una elección tan baja. Menos del 20%. Menos del 20%. Y, digamos, a nivel provincial se repitió más o menos el mismo esquema, parecido a lo que pasó en Santa Fe, en el sentido de que volvió a pasar más o menos lo mismo. Quedaron las 3 seccionales multicolor que fueron convalidadas por el voto en las elecciones de SUTEBA. Ganaron Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz. Ahí ganó la multicolor, pero en el resto, digamos, con esto mismo que viene contando Guillermo, el fraude escandaloso en todos los aspectos, pero acá con un agregado. El día anterior a las elecciones anunciaron un 25% de aumento. Que no es tan, que no es, después, bueno, cuando empezás a mirar los papeles resulta que no es así. Una zanahoria. Pero, digamos, bueno, eso también influyó muchísimo en la bajísima participación. También pasa, recién lo mencionaba Guille, en general la docencia, sobre todo la gente nueva, no sabe lo que es CETERA. No conocen lo que es CETERA, porque hay una desaparición total, digamos, un vaciamiento tanto de la vida sindical del Sindicato Nacional y de su intervención en la palestra política nacional, que mucha gente no lo conocía, no lo sabe. Muy importante lo que decís, es algo que nos dijo, que decía el otro día Gustavo Terés en una entrevista que le hicieron en una radio ahí en Santa Fe, ¿no? Que la gente está al margen de lo que es la CETERA, los docentes están al margen. Y en ese sentido, ¿cómo fue la participación de la docencia en Santa Fe, Guille? Mirá, la participación también, como decía Sergio, fue baja. Un poquito más de la mitad de la gente que votó hace 3 meses atrás. En sintonía con lo que viene sucediendo en general en todos lados, ¿no? Prácticamente podemos decir que la participación de la gente en Santa Fe esta vez estuvo más ligada a la expectativa que había en torno a congresales, a la elección de CETERA en general, que ya te digo, ante escondieron las figuras de Aleso y de Baradel, porque si no el repudio iba a ser mucho mayor. Digamos, estaba claro que el repudio iba a ser mucho mayor. De hecho, solamente el fraude en algunos lugares le salvó a Sonia Aleso de sacar menos votos que la oposición sumada en su provincia, ¿no? Es decir, los votos sumados de la oposición prácticamente empataron los votos que sacó la Celeste gracias al fraude, ¿no? Gracias al fraude. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante que lo registremos, porque el enojo sigue intacto, porque las necesidades de organizarse siguen intactas, y porque realmente aunque ha sido con mucha dificultad esta elección, también aquí se ha comprobado o se ha verificado esa necesidad de la docencia de encontrar un nuevo rumbo
para las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces es muy importante registrar este momento como un momento en el que la docencia está buscando esos lugares. Y para ir cerrando entonces, camaradas, ustedes en Santa Fe, Guillermo, vienen llevando adelante una lucha que, si no me equivoco, ya está entrando en la 6ª semana. Y en la provincia de Buenos Aires, Sergio, se había votado un paro para el viernes 2 de septiembre que quedó trunco por el feriado dictado por el atentado a la vicepresidenta. ¿Cómo siguen estos procesos y además qué importancia tiene unir los mismos con lo que se viene dando en la docencia a nivel nacional, no? Bueno, en Buenos Aires ya hay fecha para ese paro, el 13 de septiembre. Ya se está trabajando, es paro convocado provincial, convocado por las seccionales multicolor, ante la bronca, y ya nos están llegando de todos rincones de la provincia, donde no estamos dirigiendo, la necesidad de canalizar la bronca de las bases. Así que, como decíamos cuando lo suspendieron, la bronca sigue intacta, y las necesidades que urgieron para poder convocar esta medida de fuerza siguen intactas por más mecanismos que consigan para frenarla, ¿no? Sí, nosotros en Santa Fe, la docencia de Santa Fe en particular, está enfrentando una nueva provocación del gobierno. Ayer, ya no sé qué día estoy, pero sí, ayer o antes de ayer. Sábado 10. Sí. Ya se cargaron los descuentos de los días de paro en las planillas, digamos, en el sistema, como parte de una nueva provocación, y se cargaron solamente para los docentes públicos de la provincia de Santa Fe, mostrando claramente cuál es el objetivo político del gobierno, ¿no? Que es ir contra el principal sindicato y contra la principal fuerza combativa de la provincia, con la complicidad de todas las burocracias sindicales, que obviamente hacen la vista gorda frente a todo esto, y con el enojo mayúsculo de toda la docencia. Mañana es el día del maestro, de la maestra, del maestre. Mañana vamos a estar, esperamos, en parte también de festejos y de celebraciones, pero básicamente también pensando cómo vamos a continuar esta lucha cuando la semana que viene haya paritarias y venga la provincia a decir que la prenda de negociación es no descontar los días de paro. La verdad que la demostración de hostilidad, de persecución, básicamente de enfrentamiento hacia la docencia pública santafesina es enorme de parte de este gobierno, del gobierno del PJ, del gobierno de Perotti, que es aliado de Massa, que es aliado de Cristina, que es aliado de Alberto. Este gobierno lo que hace es perseguir a los trabajadores y a las trabajadoras y enfrentar a la docencia pública. Entonces, en ese marco vamos a discutir también cómo sigue, vamos a ver cuál es la propuesta salarial, no tenemos ninguna propuesta todavía, y vamos a ver en ese marco cómo continuamos. Una cosita, tenemos un desfasaje entre lo que hemos cobrado de aumento en el año y en la inflación acumulada de más de 20 puntos. Hay 20 puntos de diferencia entre lo que nuestro bolsillo nos pide y lo que cobramos de sueldo. Es una enormidad, es una barbaridad. Y así estamos enfrentando este momento de septiembre, ¿no? Vamos a ver esta semana, vamos a discutir. Nosotros pedimos asamblea provincial, que es nuestro máximo órgano de decisión en ANSAFE. Así que vamos a discutir eso. Qué importante todo lo que dicen, compañeros, y la importancia, repito, de poder unir todas estas luchas docentes que vienen marcando el camino, ¿no? Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Bahía Blanca la vez pasada es parte de Buenos Aires, pero también estuvieron en eso. Entonces, esto que repetimos siempre, bueno, La Rioja, que también está en conflicto, y así podemos nombrar en el sur, Chubut, en todos lados, ¿no? Entonces, la importancia de unir estas luchas de cara a un paro nacional, ¿no? Totalmente, es absolutamente necesario. Bueno, Guillermo, no sé si querés agregar algo más o... Nada que agregar a lo de ustedes, compas. Bueno, entonces extraordinaria tarea. Entonces adelante. Te despedimos, muchas gracias por estar ya en otro rol en este programa y nos reencontramos el sábado que viene entonces con vos. Hasta el sábado que viene. Bueno, nosotros seguimos entonces acá junto a Sergio Córdoba, vamos a seguir
exigiendo aparición con vida de Tehuel de la Torre, y después seguimos con más Opinión Socialista en Radio. ¿Dónde está Tehuel de la Torre? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. ¿Dónde está Tehuel? Desaparecido, el Estado es responsable. Seguimos en Opinión Socialista en Radio y, como decimos siempre y reiteramos una vez más en este programa, el ajuste y el saqueo no cierran sin represión. Tenemos al respecto 2 audios para compartir con todos ustedes y todas ustedes sobre la criminalización y la persecución que sufren todos los que luchan. Así es. En el primero de los audios vamos a escuchar el testimonio brindado el pasado 22 de agosto al informativo digital Huarquen por Humberto Fabián Enrique, trabajador de salud del Hospital de Junín de los Andes, quien nos cuenta cómo, en marzo del 2021, en plena pandemia de COVID, cortaron rutas de toda la provincia de Neuquén en reclamo de las mejores condiciones laborales y salariales, y cómo, recordamos eso, ¿no? Que cómo la burocracia había arreglado por una ínfima suma, y cómo a partir de ese momento comenzaron a ser perseguidos y procesados. Mi nombre es Humberto Fabián Enrique, soy licenciado en enfermería, trabajo en el Hospital de Junín de los Andes, en la Patagonia, de hace 31 años. Bueno, todo esto comenzó el año pasado, en el 2021, en marzo del 2021, a principios de abril, el 1 de abril, los trabajadores de la salud, convocados de la provincia de Neuquén, decidimos hacer un reclamo salarial y mejores condiciones laborales, en donde no hemos sido escuchados por el gobierno de la provincia ni por el sindicalismo que hoy gobierna a Neuquén, que es ATE. En principio de mucho tiempo de lucha y de reclamos, hemos decidido todos los compañeros de los hospitales de la provincia de Neuquén salir de la ruta, hacer un reclamo genuino que entendíamos nosotros que debería ser atendido por los gobernantes, de una mejora salarial y mejores condiciones laborales, porque en esta pandemia que pasó hemos sufrido dentro de los hospitales la falta de insumos y la falta de atención del Estado con respecto a la salud de la población. Así que bueno, en ese contexto decidimos ir a las rutas, en donde estuvimos casi 27 días arriba de las rutas, tratando de que el gobierno de la provincia pueda escuchar nuestros reclamos, y el sindicalismo, quien debería habernos de alguna forma llevado adelante la iniciativa, dio un paso al costado diciendo que no nos representaba a los trabajadores de salud. En ese contexto, los autoconvocados decidimos hacer esta medida de fuerza en toda la provincia, en donde duran más de 10 cortes en toda la provincia, en todas las rutas de la provincia. Así que bueno, con la lucha de todos los trabajadores, y en principio cuando el secretario general de ATE había negociado con el gobierno de la provincia un 12% al salario básico de los trabajadores de salud, nosotros entendimos que era insuficiente. Así que en la lucha hemos logrado que a través del sindicalismo y con bastante oposición del secretario general, hizo una contrapropuesta del 53% para todos los trabajadores de la provincia de Neuquén, que era una cifra que iba al básico. Así que bueno, de esa forma quiso enmendar la situación con los trabajadores de la salud, imponiendo como que era un gremio fuerte. Desde ese momento hasta ahora han empezado a llegar notificaciones del Juzgado Federal a través de un informe que presentó Gendarmería Nacional, en donde nos enfocaba algunos dentro de la ruta, arriba de la ruta, con fotos y parte de las pancartas que decían que salud estaba en lucha. Desde ese momento hasta ahora vieron casi, por lo menos acá en el Hospital de Junín de los Andes, y junto con actores de la población y gente común, vecinos de la ciudad, fueron notificados e imputados en los delitos de
privación por los delitos del artículo 194 que prevé que hemos estado obstaculizando el servicio público. Así que bueno, en ese contexto se dieron todas las notificaciones. Entendíamos que había más de 300 en toda la provincia, en donde ya empezaron las indagatorias en los juzgados federales de los compañeros y vecinos de la localidad, donde tenían que declarar lo que había pasado en ese corte. Así que bueno, a diferencia del resto de los trabajadores y único en la provincia, la justicia federal decidió imputarme personalmente a mí en el delito exclusivo del artículo 154 y del artículo 54 del Código Penal. Producto de esta persecución y estos procesamientos, el lunes 5 de septiembre se iba a realizar la audiencia contra el compañero procesado Tito Humberto, pero lamentablemente el compañero, producto de toda la presión que sufre por estos ataques, tuvo que ser hospitalizado. Escuchamos un audio con el testimonio de la compañera autoconvocada Sandoval María de Los Ángeles. Hola, bueno, mi nombre es Sandoval María de Los Ángeles, yo soy trabajadora social de acá del Hospital de Junín de los Andes y en este momento hicimos una juntada, un llamado a los compañeros y compañeras que el año pasado estuvimos en la ruta desde Salud, los elefantes y las elefantas, porque hoy a las 11 iba a ser la audiencia donde tenemos un compañero procesado, más allá de las diferentes notificaciones de causa que han llegado, hay un compañero Tito Humberto Bosque que está procesado y hoy tenía la audiencia a las 11 de la mañana que se postergó porque, bueno, el compañero estuvo hoy hospitalizado a la mañana y está en este momento en la guardia debido, bueno, a la presión que implica estar procesado por luchar. Así que vinieron de diferentes lugares de la provincia, vinieron de Cutralcó, de Neuquén, de Zapala, de San Martín, de Villa Langostura y de diferentes organizaciones también de otras instituciones del Estado, así que bueno, estamos acá juntándonos. Ahora salimos a movilizar un ratito por las calles de Junín de los Andes y decimos no a la criminalización de la protesta social y no tampoco a generar causas a los trabajadores y las trabajadoras que luchamos por un sueldo más digno. Todo el apoyo a los compañeros y a las compañeras, pronta recuperación para el compañero Tito Humberto y, como siempre decimos, basta de criminalizar y perseguir a los y las que luchan. Sergio, se nos acabó el programa. Así es, compañero. Sí. Excelente programa. ¿Alguna data para contactarme? Tengo 3 hectáreas de la tercera sección del Delta de San Fernando. Rubén de San Telmo, gracias. Gracias, Rubén. Si conseguimos alguna data, algo, te avisaremos. Y bueno, Sergio, se nos fue el programa, ya no falta nada, ya estamos, así que bueno, nos reencontraremos el sábado que viene con más Opinión Socialista en radio. Ahora se quedan con Y Arriba Quemando el Sol. Así que sigan sintonizando la AM740 Radio Rebelde. Chau Sergio, chau a todos y a todas y nos reencontramos el próximo sábado. Gracias. Las orquestas de día, a las orquestas del día se suma un nuevo sonido. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el sábado que viene a las 9 de la mañana por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles. Noticias. Economía. Las petroleras Chevron y Total se comprometieron a incrementar las inversiones por 1.030 millones